Bueno, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video de nuestro canal de YouTube de Ultrasonido Clínico y algo más, donde semana a semana vamos subiendo videos de ecografía y urgencia. En este nuevo capítulo hablaremos sobre ecografía ocular, pero aplicado a las patologías y a las indicaciones que hablamos en el video previo. Y no olviden que existe el diplomado de ecografía de urgencia, donde vamos a hablar de ecografía ocular, también de aorta, RAT, VAST. Entonces, si ustedes quieren explorar, aprender y ahondar un poco más en lo que es la ecografía en el servicio de urgencia, no duden en inscribirse, todavía están abiertas las inscripciones y así que los esperamos si es que deciden inscribirse en este curso. Así que vamos con el video. Entonces, en este segundo video relacionado a ecografía ocular, vamos a ir desglosando las patologías que hay detrás de cada indicación que vimos anteriormente. Un poco para hacer resumen, existían 4 grandes indicaciones para hacer ecografía ocular en el servicio de urgencia. La primera era alteración o pérdida de la agudeza visual, la segunda era trauma ocular, dolor ocular y sospecha del aumento de la presión intracraneal. Entonces, siguiendo con la segunda indicación, que era trauma ocular, donde en realidad nosotros también podemos buscar hartas cosas: desprendimiento de retina, desprendimiento del vítreo, hemorragia vítrea, y también podríamos buscar otras cosas, por ejemplo, rotura ocular, dislocación del cristalino, hemorragia retrovulvar y el edema periorbitario. ¿Y cuál es la evidencia de la aplicación de la ecografía en trauma ocular? Bueno, para trauma, la sensibilidad y la especificidad fueron altas para la dislocación del cristalino, que fue una sensibilidad y una especificidad de un 97 y un 99%, y para rotura ocular una sensibilidad de un 100% y una especificidad de un 99%. ¿Ya? Estos fueron los resultados también del metaanálisis que hablaba antes. Pero ojo, hay que analizar estos cuidados con un poco de cautela, ya que solo incluyeron 2 estudios, ¿ya? Y también son diagnósticos que son poco frecuentes y por ende puede tener bajos verdaderos positivos, y es por eso que se requieren más pruebas y más estudios para recomendar así con ojos ciegas de que esta es la mejor herramienta para diagnosticarlo, ¿ya? Pero igual es una herramienta que tenemos disponible y nos puede servir como una forma de aproximación inicial. Entonces vamos con rotura ocular. Cuando existe un trauma contuso o penetrante, puede afectar la integridad de las membranas externas del ojo. Esto es una urgencia oftalmológica y debe ser dirigida de forma inmediata a un oftalmólogo o a una oftalmóloga. Al examen físico es súper importante determinar la agudeza visual, ya que puede determinar un poco el pronóstico de este paciente. Además puede existir también salida de líquido del vítreo. La ecografía quizá no permite detectar el punto exacto de dónde está la rotura, pero sí da pistas que nos ayudan a realizar el diagnóstico. Entonces, dentro de esto, nosotros, ¿qué hallazgo podemos ver en la ecografía? Puede ser disminución del tamaño intraocular, deformidad de la esclera, aplanamiento o compresión de la cámara anterior, hemorragia vítrea o aire intraocular o un cuerpo extraño dentro del ojo. Y entonces, pasando a otra patología que podemos ver cuando existe trauma ocular, es la dislocación del cristalino, y que esto suele ocurrir después de un trauma contuso también o penetrante, aunque puede ser de forma espontánea en un paciente, por ejemplo, que tiene enfermedades del tejido conectivo. Y puede ser una oclusión parcial, o sea, una subluxación, o puede ser completa. Acá generalmente los pacientes también pueden consultar por cambios en la visión borrosa, visión doble, o también por trauma ocular. La presencia de dislocación del cristalino de forma traumática también requiere una dirección inmediata a oftalmología. ¿Y cómo nosotros veremos la dislocación del cristalino? Bueno, normalmente nosotros lo veríamos acá, como se ve en esta imagen, pero cuando existe dislocación del cristalino, se va a ver como una estructura biconvexa de bordes hiperecoicos que va flotando posteriormente en el cuerpo del vítreo, ¿ya? En vez de estar más anterior. Entonces, siguiendo con otro elemento que podemos encontrar en el trauma ocular, es la hemorragia retrovulvar, que es un hallazgo que es poco frecuente y ocurre cuando la sangre se acumula en el espacio retrovulvar, que a menudo es por traumatismo orbitario o complicaciones de este, o también por complicaciones postoperatorias de una cirugía ocular. También es una emergencia ocular, por lo que debe ser derivado de forma inmediata, ya que hay una rápida elevación de la presión
orbitaria genera una disminución de la circulación y por lo tanto isquemia que finalmente puede llevar a necrosis del nervio óptico con pérdida de la visión de forma irreversible. ¿Qué es lo que nosotros veremos en la ecografía? Bueno, vamos a ver una hemorragia retrovulvar como un signo de la uñeta de la guitarra, donde existe un aumento de... nosotros nos veremos una imagen como hiperecoica en la parte posterior del ojo, ¿ya? Y también en trauma ocular puede existir edema orbitario, en donde puede ser muy difícil en el examen físico evaluar los movimientos oculares, ya que el paciente no puede abrir los párpados y es muy difícil retraerlo, ¿ya? Y entonces acá es muy importante y es muy útil usar la ecografía para poder evaluar los movimientos oculares, como explicábamos en el primer video. Entonces en trauma, que es la segunda indicación que podemos aplicar nuestra ecografía ocular, podemos ir a buscar desprendimiento de retina, vitro, etc. Pero también hematoma retrovulvar, la dislocación del cristalino y la rotura del globo ocular. Vamos con la tercera indicación, que es dolor ocular. Bueno, a quien no le ha tocado un motivo de consulta, por ejemplo, de sensación de cuerpo extraño. Si bien el diagnóstico de un cuerpo extraño intraocular se realiza con la anamnesis y el examen físico ocular externo, quizás a veces puede estar un poco limitado la exploración y ahí la ecografía puede ocupar un rol, ya que permite determinar la localización más precisa de cuerpo extraño, por ejemplo, de vidrio, metales y elementos más orgánicos. Los hallazgos son muy variables según el tamaño, la ubicación, la orientación y la composición del objeto. Aquí lo vamos a separar por partes según el tipo de material. Por ejemplo, los cuerpos extraños metálicos son ecogénicos y a menudo muestran sombras posteriores. Los metales esféricos, como por ejemplo las balas metálicas, pueden mostrar destellos y artefactos como de cola de cometa. Los cuerpos extraños de vidrio, a su vez, también son un desafío, ya que las ondas de la ecografía deben golpear la superficie plana en un ángulo tal que sea perpendicular para asegurar que el reflejo vuelva al transductor. A su vez, los metales orgánicos, como la madera, presentan diversos grados de ecogenicidad y suelen ser más reflectantes en el periodo inmediato posterior a la lesión. Y por último, para terminar con este video, vamos a hablar de un tema que mucha gente, tanto en Instagram y como en YouTube, han deseado que nosotros hablemos, que es sobre la aplicación de la ecografía en sospecha del aumento de la presión intracraneana. Entonces, la presión intracraneana elevada puede ser un signo de una patología que es grave y tiempo dependiente, ¿ya? Ambos nervios ópticos están encapsulados por la vaina dural que deriva de las meninges intracraneanas. Entonces, como existe esta comunicación, genera y permite que los cambios de la presión del líquido cefalorraquídeo en el espacio subaracnoideo intracraneal se transmita al espacio intraorbitario y esto se va a ver como un ensanchamiento de la vaina del nervio óptico. Y es por esto que la evaluación de la presión intracraneana con el ultrasonido, a través de la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico, ha demostrado ser un método confiable, no invasivo y rápido para estimar la presión intracraneana. Y bueno, ¿cuál es la evidencia detrás de la aplicación de la ecografía para esto? Un metaanálisis y una revisión sistemática del 2019 señala que la medición del diámetro de la vaina del nervio óptico que sea menor a 5 milímetros tiene una alta sensibilidad para hacer rule out de un aumento de la presión intracraneana. A su vez, si este tamaño es mayor a 5 milímetros, tiene una alta especificidad para el aumento de la presión intracraneana, pero igualmente para hacer el diagnóstico certero se requieren otros métodos, como por ejemplo verla directamente con un oftalmoscopio en un fondo de ojo. Entonces, ¿qué es lo que podemos ir a buscar con la ecografía? ¿Cómo lo vamos a hacer? Es a través de un corte transversal. Se mueve el transductor unos 10 o 15 grados de lateral para visualizar dónde nace el nervio óptico, y aquí se verá una imagen hipoicoica que nace desde la base del globo ocular. En caso de no verse el nervio, uno puede abanicar hacia arriba y hacia abajo hasta que uno vea esta imagen hipoicoica, o también le puede pedir al paciente que mire hacia su nariz. Una vez que se tenga una buena vista, uno tiene que hacer freeze la imagen, ¿ya? Tiene que congelar la imagen y usando el calípter uno tiene que medir 3 milímetros detrás de donde nace la vaina del nervio óptico desde la retina. Y esta es la ubicación
que uno usará para medir el diámetro de la vaina del nervio óptico. Y luego ahí uno recién puede medir el diámetro. Entonces, desde la retina, donde nace el nervio óptico, 3 milímetros hacia abajo, es ahí el punto donde nosotros tenemos que ir a medir el diámetro de la vaina, ¿ya? Haciendo una recapitalización de la aplicación de la ecografía enfocado a buscar ciertas patologías. Primero, con la alteración o pérdida de la agudeza visual, podemos ir a buscar desprendimiento de retina, que la ecografía es muy bueno para buscarla. Después desprendimiento del vitrio, que la ecografía ahí no es tan buena. Y desprendimiento de, una hemorragia vítrea. Y también la oclusión de la arteria central de la retina. ¿Ya? Entonces, un poco para diferenciar desprendimiento de retina, desprendimiento del vitrio, la retina es una membrana más gruesa y hiperecoica unida al nervio óptico. En cambio, el desprendimiento del vitrio posterior es una membrana más delgada. Luego, siempre recordar que hemorragia vítrea se va a ver como una lavadora, la ropa dentro de la lavadora. Y en la oclusión de la arteria central de la retina, uno puede ver este trombo o buscar la falta del flujo en el ecodoppler. ¿Ya? Esas son las 4 patologías. Luego, pasando con la segunda indicación, que era trauma ocular, uno puede ir a buscar dislocación del cristalino, que la ecografía igual era bueno, pero había que mirar con cuidado esos resultados ya que tenía poco estudio. ¿Y cómo lo vamos a ver? Normalmente el cristalino nosotros lo vemos en la parte más anterior del ojo, en este caso lo veríamos más posterior y como flotando en la parte más posterior del ojo. También podemos buscar rotura ocular, que si bien la ecografía no nos va a decir el punto exacto, sí podemos ver que el ojo está un poco más achatado, deforme y otras cosas que dijimos durante el video. Y respecto a dolor ocular, nosotros podemos ir a buscar también cuerpos extraños, que depende un poco de si son metálicos, se ven mucho mejor. Si es vidrio, es un poco difícil verlo, ya que el ángulo ecógrafo tiene que pegar justo perpendicular para que exista una reflexión de la mayoría de los ecos. Y por último, los elementos que son más orgánicos se ven mejor en las primeras minutos, horas después que ocurre el accidente. Y lo último es la sospecha del aumento de la presión intracraniana, que la idea o los números que ustedes se tienen que dar para la casa es 3×5. Entonces, 3 milímetros o 0,3 centímetros desde donde nace el nervio óptico de la retina hacia atrás, entonces 3 milímetros, es ahí el punto donde nosotros tenemos que ir a medir la vaina, que si mide más de 5 milímetros, tenemos que ir a pensar un aumento de la presión intracraneana. ¿Ya? Bueno, si les gustó el video y todos los videos previos, no duden en suscribirse en el canal de YouTube. También seguir nuestra página de Instagram, que se llama Ultrasonido Clínico y algo más. Y bueno, no duden en dejar los comentarios, likes y compartirlos con sus amigos y amigas. Nos vemos en los próximos videos. Gracias.